Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de la diócesis de Pamplona-Tudela. Un saludo en el gran día del Dómun, el día de las misiones, y un saludo especialísimo pues a nuestros misioneros. De muchas de nuestras casas tenemos pues familiares, amigos que están evangelizando en muchos lugares del mundo, en nuestra tierra, nuestra diócesis, una tierra misionera. En este año de la fe, el Día del Dómun tiene raíces, pues bueno, muy familiares. Y con nosotros un invitado también muy especial y familiar. Don Miquel García Andía, vicario episcopal de Mendialde, capellán mayor del santuario San Miguel de Aralar, profesor del seminario. Bueno, 1000 asuntos en tu agenda. Hola Miquel, bienvenido. Pues bien hallado, Juan Carlos, encantado de estar aquí. También nosotros nos alegramos mucho de que puedas llegar a las pantallas de nuestros espectadores con un tema apasionante. Estamos en el año de la fe y justamente en el Día del Dómun imagino que esto que lo vemos muy claro en países de misión es parecido aquí, la fe, la transmisión de la fe en nuestra tierra, el mismo esquema. Yo creo que sí. Me acuerdo de un escándalo que hubo en la Iglesia Europea cuando algún estudioso se atrevió a llamarle a Francia país de misión. Y aquello fue algo que conmovió los cimientos de la cristiandad europea. Y ahora creo que con toda naturalidad todo el mundo podemos decir que nuestra querida Navarra es un país directamente de misión. Y creo que está unido con eso lo del año de la fe de nuestro Papa Benedicto. Efectivamente. Explícanos un poco. A ti te tocaba explicar a toda la diócesis, al Centro Superior Teológico de San Miguel, el tema este del año del año de la fe, también al Instituto de Ciencias Religiosas. Por toda la diócesis nos estás hablando autorizadamente del año de la fe. ¿Qué es el año de la fe? Bueno, pues como dices, es verdad que ya venía un año de la fe y yo, por mi dedicación teológica, pues es un tema muy afín. Se me pidió que en Iranzo, en las charlas de formación de los sacerdotes en verano, pues ayudara a comenzar este año con buen pie, reflexionando, y simplemente sería una intuición providencial del Papa Benedicto XVI, que no quiere dejar pasar la oportunidad de los 50 años del Concilio Vaticano II como una mera efemérides, y tampoco quiere que quede como un mero año donde hacemos una campaña para tranquilizar la conciencia de que ya han pasado 50 años y que hay que seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Creo que es justamente un aldabonazo y una toma de conciencia. Sí. Veíamos unas imágenes de la parroquia San Miguel de Pamplona. Ha estado don Fernando Sebastián, nuestro arzobispo anterior, hablándonos del año de la fe. En el seminario a las Jornadas del Pueblo de Dios también han sido sobre este tema. ¿Hay precedentes sobre un año de la fe? En una situación cercana en el tiempo, pero yo creo que bastante distinta, ¿eh? Yo creo que con el final del Concilio Vaticano II en el año 65, me da la impresión de que hubo una especie de desfondamiento. Había sido una tarea ciclópea, aquellos años de discernimiento donde la Iglesia se puso al día con la modernidad. Y Pablo VI, muy providencialmente y muy proféticamente, en el año 1967, declaró que la Iglesia tenía que ponerse en esta clave de profundizar la fe. Tenemos que darnos cuenta que ya al año siguiente, culturalmente, Europa sufrió una nueva oleada cultural que sería el inicio de lo que ahora nosotros llamamos posmodernidad, que supuso muchas esperanzas y también algunas caídas de expectativas que se habían hecho en el siglo XX. Entonces, en un tiempo quizá más revuelto, y ahora creo que distinto, porque ahora ya no me atrevería a hablar de una modernidad recalcitrante, sino estamos ahora en una posmodernidad más difusa, más amable, donde lo espiritual tiene la posibilidad y también el peligro de que la religión quede reducida a una especie de terapia de autoayuda y poquito más. Estamos en una situación distinta. Sí, situación distinta, pero hay un punto común. El Papa Juan XXIII se preguntaba, bueno, ¿por qué hay gente que se aleja de la Iglesia? ¿Por qué nuestros jóvenes buscan en otros lugares la felicidad? ¿Esto es actual ahora, aquí? Sí, el año de la fe en este sentido espero que sea para todos nosotros, yo así lo estoy tomando personalmente, como una dosis de sano realismo, ¿eh? Si nosotros vemos el Evangelio, vemos que allí se habla de un árbol de la vida que da frutos de vida, que es fecundo.
Y es verdad que cuando nosotros estamos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, vemos que no hay fecundidad, que los números parece que están diciendo lo contrario. Luego tenemos que pararnos y decir si estamos haciendo algo mal, qué ha fallado, en qué no hay una real comunicación de lo que la Iglesia se supone que tiene que llevar al mundo. Entonces es una toma de conciencia de que hay que ajustar, hay que convertirse o hay que replantearse lo que estamos haciendo. Porque a veces también nos planteamos, bueno, hemos hecho algo mal, estamos haciendo algo mal. ¿Esa pregunta está de fondo en este año? Yo creo que sí. El Evangelio es un mensaje de vida para todo el mundo y nosotros nos damos cuenta de que nada decisivo, nada nuevo parece que nos sucede a nosotros los propios creyentes. Y la cuestión es, si yo creyente me encuentro con personas que no creen a Cristo, que no creen en Cristo, que todavía no le conocen, la pregunta es ¿por qué no cala el Evangelio a la gente que todavía no conoce a Cristo? Ahí hay una pregunta y una llamada muy clara por parte del Espíritu Santo a que tenemos que mirarnos dentro y ver que puede haber algunos elementos en los que el propio Dios nos está pidiendo cambiar. Efectivamente. Pues tú y yo éramos testigos, Miquel, que don Fernando, nuestro arzobispo anterior, algo de eso nos decía en la parroquia San Miguel estos días, ¿no? Vamos allí porque merece la pena también sus palabras y su testimonio. Adelante. Responder al debilitamiento de la religiosidad dentro y fuera de la Iglesia, eso es lo que pretende el Año de la Fe que celebramos ahora. Esta vez lo que se pone en cuestión es la propia religiosidad. El problema es si los hombres tenemos que vivir contando con la existencia de Dios o no. Si este mundo es un mundo que ha nacido espontáneamente, nadie sabe por qué, y nosotros estamos aquí sin saber por qué, o realmente el mundo, nuestra vida, está presidida por la inteligencia y por la bondad, por la providencia, por el amor, envuelta por el amor de algún ser original del cual procedemos nosotros y que nos protege. Según don Fernando Sebastián, las obligaciones de este Año de la Fe deberían pasar por centrarnos en ella, fortalecerla, vivirla y comentarla. Por eso ha impartido en la parroquia de San Miguel unas conferencias centradas en estas cuestiones, y es que creen que hay muchos cristianos que tienen fe pero que no viven de acuerdo a ella. Los cristianos tenemos una responsabilidad tremenda en la marcha del mundo y tenemos que demostrar con nuestra vida que la fe de Cristo en el Dios de la creación y de la salvación es el cauce de la verdadera humanidad. Con este tipo de iniciativas quieren ayudar a los cristianos a vivir con intensidad la fe para que también las nuevas generaciones puedan descubrir la adoración de Dios como garantía de humanidad. Palabras de don Fernando llenas de optimismo, de realismo y de gran esperanza, ¿verdad? ¿Te gustó cuando le escuchabas? Hombre, yo esperaba que, conociendo la trayectoria intelectual de don Fernando y el tiempo y el sosiego con el que vive ahora en Málaga, y lo último que le había escuchado a él, que lo que había publicado, pensaba que iba a ser una charla en la que él directamente tocara la fibra más honda de lo que es la fe. Y él, de hecho, hizo pues un alegato maravilloso, hablando varias veces que la fe como fusión de amor con Cristo, la confianza en que ese que sabemos nos ama, no puede desearnos nada malo, que todo lo que sea confiar es ganar, que libertad y credo son prácticamente sinónimos. Me gustó muchísimo. Te gustó mucho, ¿no? Pues mira, en esta misma línea podríamos seguir hablando, porque es eco también de sus palabras, ¿no? Si tuvieras que definir así, a bote pronto, la fe de entrada, una primera pincelada. Yo diría que la fe machaconamente se ha insistido en la Iglesia en los últimos 100 años, por una serie de circunstancias, en el aspecto de invisibilidad. Pero ese es uno de los tres aspectos de la fe. Todo el mundo podrá decir de una cierta edad, fe es creer en lo que no vimos, ¿no? Claro, es poner el corazón en que aquello que es invisible a los ojos y que solo lo ve el corazón tiene que ser lo esencial. Que si yo pongo el corazón en lo efímero, en lo que pasa, aquello no me llena. Entonces, ese es uno de los aspectos de la fe, el que tiene en cuenta esa clave de riesgo, de salto, de confianza. Pero claro, luego también hay otros dos aspectos de la fe, que son que, siendo la fe un don,
únicamente con la fuerza del Espíritu Santo yo puedo corresponder a Cristo que viene a mi vida y me ama y me llama. Entonces la fe tiene un carácter de respuesta. La fe es gratitud ante tanta gratuidad por parte de Dios. Yo tengo que vivir agradecido porque nunca podré pagar todo el don que he recibido por parte de Dios en el día a día. Por tanto, para un cristiano, creer y amar es agradecer. Esa es la palabra Eucaristía. Y todavía hay un tercer aspecto de la fe que no se ha remarcado suficientemente para la gente, que es que la fe es participación. O sea, la fe es que nosotros somos insertados en la vida de Dios. Cuando yo tomo la Eucaristía, yo soy asimilado por Cristo a su misión, a su mensaje y a su destino. Es una maravilla. Sí, 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 así es. Había otro aspecto que don Fernando estaba desarrollando largamente, bueno, al menos en la proporción de la conferencia, ¿no? Es decir, ¿es razonable creer? Porque a veces desde el mundo parece como que la fe se identifica con el fideísmo, con posturas irracionales. Sí, esa es una losa enorme que nos viene pesando desde la modernidad, desde mediados del siglo XIX. En los círculos intelectuales europeos se confundía creencia con credulidad. Es decir, la persona creyente sería la persona que, porque no se atreve a vivir a fondo su pensamiento y su corazón, se queda a medias y necesita cualquier tipo de autoridad que le sustituya y que le garantice eso que ella no se atreve. En ese sentido, la fe quedaría como una ideología más, como tantas que hay ahora. Es decir, la fe sería un sistema de pensamiento que a mí me garantiza no tener que correr el riesgo de Pensamiento débil, vivir. por otra parte, claro. Sí, en las ideologías del siglo XX era un pensamiento con pretensiones de fuerte porque quería crear un nuevo orden y los fascismos, los comunismos fueron ese intento de crear ideológicamente un mundo nuevo. Ahora con el pensamiento débil sería pues tener una coctelera en la que yo voy metiendo todo tipo de elementos y me hago un tipo de religiosidad a mi medida, donde lo espiritual es necesario porque una vida meramente material es excesivamente dura. Entonces, la nuestra una cultura abierta a lo trascendente, pero desde el fragmento. Tomamos de la religión pinceladas o momentos de la vida, sería la religiosidad del canguro. Uno da saltos, uno llega y llama a las puertas de las parroquias para el bautismo, pega un salto, a los 8 o 10 años pega otro salto y se hace la comunión, pega otro salto si es que lo da hacia la confirmación, si no va hasta el matrimonio y si no a las exequias. Es decir, es un momento de ritualización de la vida, pero que no tiene... Que adorna ciertos momentos. Sí, es un mero adorno social y ese es uno de los grandes retos de la Iglesia, ir más allá de la demanda que nos hace la sociedad. ¿Y cómo habría que trabajar este aspecto razonable, racional de la fe, los indicios, los motivos para creer? ¿Uno cómo puede llegar pues a convencerse de que efectivamente tiene motivos suficientes para creer? Ahí, en mi opinión, tenemos un vado o un muro tremendo, que es la imagen social de la Iglesia. Es decir, hay que romper la imagen según la cual en la Iglesia las preguntas molestan o son incómodas. Entonces, el cristianismo propone a Cristo como la respuesta a todas las grandes preguntas y a la vez la imagen que tenemos los cristianos es que únicamente estamos dispuestos a dar respuesta a preguntas prefabricadas. Con lo cual hay que romper ese molde social y volver a mostrar al mundo que nosotros somos peregrinos que codo a codo queremos vivir la historia con el gozo de que nosotros estamos firmemente convencidos de que ya se nos ha dado una clave, que es la gran clave para vivir, pero que para ello necesitamos caminar con toda la humanidad. No una iglesia que está frente al mundo, sino que una iglesia como compañera, como samaritana, que es lo que quiso el Concilio Vaticano II, quiere caminar con todo el mundo. Dando respuesta precisamente a estos problemas que acucian a toda la humanidad, no solo al cristiano. Y no pretendiendo inducir preguntas automáticas, sino que preguntando realmente al corazón humano qué es lo que te sucede, convencidos de que Cristo lo es todo. Sí. De ahí que este año también tenga ese matiz de estudio, de análisis, de encontrar razones para dar razón de nuestra esperanza. Sí, porque un catolicismo poco formado puede dar la razón a la gente que desde fuera considera que nosotros somos gente más o menos religiosa, un poquito fanática, un tanto autosatisfecha de lo ya logrado y no nos vean en un proceso de permanente crecimiento, porque nosotros, ante todo, no somos imitadores de Cristo, sino que somos seguidores y consideramos que toda la vida es un seguimiento y, como maravillosamente dice el Papa, la fe es algo que se desarrolla desde el bautismo hasta que nosotros ya dejamos este mundo. De acuerdo. Miquel, vamos con unas imágenes precisamente del Día del Domum que van a ayudarnos también en este tema del que estamos hablando. Adelante.
Hoy abrimos nuestro informativo con la noticia del día. No sabemos quiénes son. ¿Hay alguna herida? Son niñas que recogimos de la calle. ¿Tú qué hacías ahí? Bueno, soy misionero. Convivo todos los días con la pobreza más grande del mundo. ¿Lo cortamos ya? No, aguántalo. ¿Se confirma que han sido 30 las niñas rescatadas? Exactamente son 31. Y todas ellas ya están provisionalmente en el colegio parroquial, perfectamente atendidas. Ramón, buenos días. ¿Hay alguna herida? Físicamente no. Luego habrá que ver el impacto psíquico. Ramón, por favor, ¿sabes si alguno de los misioneros se ha puesto ya en contacto con los familiares o todavía no? Pues la verdad es que no, porque no sabemos quiénes son. Son niñas que recogimos de la calle, niñas que nadie quiere. Ramón, te quería preguntar, ¿y tú qué hacías ahí? ¿Cómo te pilló todo, de pronto? Bueno, soy misionero. Toda vocación misionera nace de una pregunta. Señor, ¿y si yo fuera tu pregonero por el mundo? Para eso hay que estar dispuesto a abandonar el país de origen y todo lo que eso lleva consigo. Casa, familia, comodidades, para inaugurar una aventura de amor. Una aventura de la que nunca sabes el lugar donde Dios te va a poner para servir mejor. Con los más pobres de los pobres en India, ayudando a las nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas en Indonesia, a la formación espiritual y humana de los niños del Perú, los misioneros de la fe han salido de España. Ningún lugar en el mundo es ajeno a la presencia del misionero. Hay 9.500 en América, 2.000 en África, 1.500 en Europa, 900 en Asia y 50 en Oceanía. Ramón, ¿cuál es la situación de la iglesia actual allí en Bombay? Bueno, en nuestra zona tenemos 3 orfanatos como este de Virgen Madre. Hospitales, algunos colegios. Los colegios son muy importantes porque el futuro de la India está en sus manos. Y varias leproserías. Sí. ¿Hay muchos leprosos en vuestra zona? Desgraciadamente sí. Lo más impresionante es que los leprosos terminan preguntándose por nuestra fe. Nos dicen: tu Dios debe ser muy especial para que tú hayas dejado tu tierra y hayas venido a cuidarme a mí, que no le importo a nadie. El misionero no es alguien que un día se levanta por la mañana y se le ocurre marcharse a la aventura. Es, por encima de todo, un hombre de Dios, disponible para que la Iglesia lo envíe al lugar más conveniente donde puede servir mejor a los hombres. Por eso, un misionero tiene que estar preparado en algo que echamos de menos en nuestros días. Ramón, ¿cuál es la vida normal de un misionero? Rezo. Rezo bastante, la verdad. Tengo mucha gente por la que hacerlo. Bautizo niños y adultos. Llevo las cuentas del hospital y veo todos los días a los enfermos. Las chicas del orfanato vienen a la catequesis los fines de semana. Las señoras mayores de la parroquia se encargan de hacerles vestidos. Y cada uno es distinto, para que ellas se sientan diferentes. Celebro misa todos los días, con muchos cánticos. La gente cuida mucho la celebración en la India. ¿Y cómo ayudamos a los misioneros? Pues podríamos acompañarles allí mismo, con asesoramiento técnico o con una presencia temporal a través del voluntariado, y así poder ver de cerca cómo Dios se sirve de ellos para llevar ese amor incondicional. La ayuda espiritual, a través de nuestra oración, es la ayuda más eficaz para que Dios les siga acompañando en su labor. Y por supuesto, la ayuda económica, que es imprescindible, porque un hospital y un colegio cuestan dinero, porque un coche para ir a celebrar misa a la montaña cuesta dinero, porque unas inundaciones se llevan por delante el trabajo de años. Las instituciones de la Iglesia realizan aportaciones, pero ¿y tú te vas a quedar parado? No creas nunca que tu aportación es pequeña. Ellos la esperan. Con el corazón en la mano. ¿Eres feliz? La felicidad es algo muy difícil de valorar. Piensa que convivo todos los días con la pobreza más grande del mundo. Niños desnutridos, enfermedades, zonas contaminadas, desesperación. Pero sus caras son siempre de absoluta sorpresa, porque nosotros no predicamos un Dios ajeno a sus necesidades, sino un Dios que quiere lo mejor para ellos. Un Dios que quiere, en esta vida, vivan el inicio de una vida eterna.
Feliz. La verdad es que no sé si soy feliz. Pero no cambiaría mi vocación por nada del mundo. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Qué suerte, Miquel, pertenecer a esta iglesia misionera, ¿verdad? Aquí, ¿cómo transmitimos la fe? ¿Cómo transmitir la fe? ¿Es más difícil que en esas imágenes que hemos visto? Si lo supiera, Juan Carlos no estaría aquí, ¿no? Pero por lo que voy viendo en esta trayectoria de años, allí donde la familia es viva, allí donde la persona crece en una comunidad humana rica, en la que Dios es alguien real, esa transmisión se sigue dando. Es decir, allí donde hay una generación fecunda que fecunda la fe de la siguiente, adelante. Lo que sucede es que eso es minoritario. Entonces me da la impresión de que hay que reabrir los circuitos de iniciación que la Iglesia va abriendo durante décadas. Hay experiencias preciosas en los últimos años donde nos hemos dado cuenta de que la catequesis es un eslabón que se ha quedado colgado porque se nos han roto otros dos eslabones en el camino, que serían el primer anuncio y la capacidad de narrar como una historia real en mí lo que Dios está haciendo. Por tanto, iniciar la fe es resituar la catequesis dándole el proceso completo que se le daba en la Iglesia en el siglo III, IV, antes. Hemos pasado del siglo XX no al XXI, sino al IV. Y tenemos que reaprender a iniciar procesos de fe. Yo lo que estoy convencido es de que allí donde se han hecho procesos de iniciación, hay muchos lugares donde las comunidades cristianas se parecen muy sospechosamente a lo que aparece en Hechos de los Apóstoles, sí. Capítulo 2. Comunidades interculturales, donde todo tipo de nacionalidades, razas, sensibilidades caben, comunidades que no se dejen llevar por los valores impuestos por la sociedad del consumo, que van más allá, que son solidarias, comunidades que son muy austeras, comunidades en las que todos los distintos miembros de la comunidad ante todos se aman, no tanto se juzgan, y todos se sienten uno y un solo corazón. Y por último, comunidades que despiertan en los demás, en la gente que les ve, pues la admiración y el deseo de pertenecer a ellas. Si suscitamos en nuestras comunidades una verdadera fraternidad, no sé si soy ingenuo, pero yo estoy muy esperanzado. Efectivamente, Miquel. ¿Y los jóvenes, alguna pincelada que justamente en la transmisión de la fe entre ellos nos ayude? Hombre, los jóvenes me da la impresión de que juzgan también nuestra fe. El joven que busca autenticidad no soporta un testimonio que se queda a medias, no soporta la incoherencia, no soporta la superficialidad o que se les utilice. Entonces yo creo que una pastoral volcada en la juventud es una pastoral en la que en primer lugar tenemos que creer en los jóvenes y también en la Iglesia abrir cauces para ellos de vida. Es decir, hay una situación en algunos casos durísima y como Iglesia creo que tenemos resortes no solamente espirituales sino humanos para dar una esperanza concreta. Desde ahí creo que eso saldrá una evangelización. La tradición euskaldun de nuestra tierra, ¿cómo está preparada para esta transmisión de la fe? Como sabes, ese tema lo tengo muy en el corazón y es apasionante. Es un tiempo en el que nosotros, los cristianos euskaldunes, tenemos que valorar lo que ha sido nuestro pasado cultural y hacer un diagnóstico muy nítido de cómo en lo que llamamos la cultura vasca hay unos elementos que entraron con muchísima fuerza en los años 60 en clave de transgresión, de ruptura con lo católico, con la Iglesia, porque había que generar algo totalmente nuevo. Y para mí los profetas de la situación tienen que ser gente como José Antón Arce, que fueron los primeros que dieron un portazo a la fe y luego en su itinerario de búsqueda han vuelto a conocer a Cristo. Y creo que hay unas obras culturales en nuestro mundo que hay que darlas a conocer a la juventud, porque creo que esa es una parte muy desconocida en la educación y yo creo que hay un tema y un trabajo apasionante por delante. Para eso es este año. Pues Miquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente infundes esperanza y alegría. Y ahí tenemos todo este panorama de este año de la fe. En esta semana en que don Francisco está iniciando una nueva zona pastoral en su visita, la zona de Olite. Pues nada más, hasta la semana que viene si Dios quiere y adelante.